Bueno, hoy en este observatorio del trabajo del día de hoy, como les decía al inicio, cuando les comentaba sobre quién es el doctor Bernardo Kliesberg en primera persona, como también le comentaba sobre la importancia de pensarse socialmente responsable, desde el empresariado, desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde la educación, desde nuestros hogares. Hay que trabajar con la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque necesitamos un mundo más sustentable, vivir en un mundo donde nos respetemos como humanos, pero también respetemos a los seres que nos rodean y a nuestro hábitat, pero también necesitamos gestar crecimiento económico con desarrollo humano. Y para esto es que en el día de hoy inauguramos el programa de la responsabilidad social empresarial en el Observatorio del Trabajo y lo hacemos nada más y nada menos con él, con quien hacemos todos nuestros programas, lo inauguramos con sus reflexiones, con el doctor Bernardo Kliesberg, que nos trae informes de RC, más buenas noticias que se están gestando en la responsabilidad social empresarial y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los nuevos profesionales, nuestros queridos abuelos, todos necesitamos reflexionar para ver qué hacemos con nuestra sociedad y con nuestra vida. Y este año, en el mes de enero y febrero, el doctor escribió un artículo en la página y pueden entrar al área de responsabilidad social de nuestra página www.elobservatoriodetrabajo.org y ahí escuchar, verificar y leer esta nota que habla sobre las reflexiones sobre el 2020-2025, que nos habla de cómo enfrentar la acelerada crisis climática, nos describe el tema de los estados fallidos, los errores que hay en el marco de la gestión de los estados, los gobiernos. Nos habla de los temas sociales, la desigualdad y la pobreza, de este kit que llega, que es la inteligencia artificial, y nos da unas perspectivas. Así que en el día de hoy vamos a reflexionar sobre estos temas. Vamos a pedirle que, como siempre, nos describa las buenas noticias que tiene para la semana y que nos dé reflexiones espirituales, que nos sirva para ser más éticamente responsable, uno de sus fuertes, que se los comentaba al inicio de nuestra programación. Doctor Bernardo Kliesberg, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Juan Domingo Palermo, gran comunicador, impulsor de estos temas en toda Iberoamérica con tanta calidad. Bueno, doctor Kliesberg, para el día de hoy que inauguramos este programa sobre la responsabilidad social empresarial, que vamos a entrevistar a empresas, a líderes, a organizaciones, es que hoy lo tenemos como entrevistado en el día. Y usted nos habló en un artículo muy interesante, donde había interrogantes y certidumbres sobre las búsquedas de los grandes problemas que presenta el mundo. Y en primer lugar nos habla de cómo enfrentar esta acelerada crisis climática. Usted toma ahí un artículo, un informe sobre el observatorio Copernicus, que anunció cómo está aumentando la ola de calor, también qué está pasando con las grandes tormentas y los grandes problemas que estamos teniendo, el derretimiento de los glaciares. Bueno, hay varios problemas que se están dando. ¿Qué nos puede describir sobre estos temas? Se suceden los informes,
uno tras otro y todos apuntan en la misma dirección. Vamos a focalizar un poco por un momento América Latina, por un lado porque es nuestra región y por el otro lado porque es la segunda región con más catástrofes climáticas del universo. Después de Asia-Pacífico viene América Latina. Los últimos estimados dicen que 188 millones de latinoamericanos han sufrido en los últimos años los impactos de la crisis climática, de lo que está sucediendo a nivel planetario, esta contaminación fenomenal de la atmósfera que lleva al recalentamiento, como bien lo mencionaste hace un rato, de todo el planeta, a los calores extremos, al calentamiento global y a una serie de impactos regresivos. Estamos abrumados por los incendios, por el avance de la deforestación, por la suba de los mares y de los océanos, al mismo tiempo por las grandes sequías. En el año 2024, dice un informe reciente, en el año 2024 hubo 74 catástrofes climáticas en América Latina de magnitud muy importante y le cae muy pesado a la empresa privada porque las limitaciones en cuanto a agua significan un problema gravísimo para la empresa privada. Las limitaciones en cuanto a habitabilidad de un montón de áreas geográficas en América Latina suprime posibilidades de producir en escala mayor a la que se está produciendo. Eh, Se calcula que América Latina está perdiendo por el cambio climático del 2 al 4% del Producto Bruto Anual. ¿Eh? Bien, ustedes para crecer un 4% hay que hacer un esfuerzo gigantesco, se pierde el 4% promedio por todo lo que está sucediendo con el clima. Entonces no es en otro lado, es América Latina con riquezas potenciales fenomenales está muy abrumada por la situación. Y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, termina de lanzar en su reciente asamblea de gobernadores realizada en Chile hace pocos días atrás, termina de lanzar una iniciativa nueva, un programa nuevo para toda la región que se llama Preparados y Resilientes. ¿Eh? Escuchen el título, Preparados y Resilientes. No tenemos que esperar que se produzcan los desastres climáticos, los 74 que hubo en el 2004, para correr a socorrer. El BID dice, tenemos que prevenir. Cada dólar que se invierte, calcula en prevenir, en prepararnos pues, y ser resilientes, significa un ahorro de $4 que es cuando se actúa después que acaeció la crisis climática y además de las vidas que se pueden perder en cualquier momento. Recuerden cuando
fue barrida totalmente Acapulco por una inundación en escala gigantesca, y ahora recientemente las grandes sequías en el Brasil, en el Ecuador, la sequía permanente en Chile que lleva más de 13 años, etcétera, y así en todo el mapa de América Latina. Entonces el BID dice, vamos a poner fondos y habla de una cantidad bien importante para proyectos de prevención que mejoren todo lo que son los sistemas de alarma y las empresas son parte fundamental de la idea y mejore las herramientas con las que trabajamos en este campo. Entonces el BID dice, diversos países tienen limitaciones totales. Si hay un incendio de estos que se están dando en América Latina en escala gigantesca, los incendios en México, en otras latitudes de América Latina, con frecuencia actualmente no bastan los bomberos. Necesitamos helicópteros que descarguen agua, porque no se puede enfrentar solo con los métodos tradicionales y además la magnitud de los desastres climáticos supera los métodos tradicionales. Entonces, ¿de dónde se sacan los helicópteros? Hay pocos helicópteros especializados en combatir los incendios. Entonces el BID dice, usémoslos en común, tratemos de maximizar la integración regional en serio, ¿no? Y entonces usemos en común experticia, preparación de personas. Y el BID propone como uno de los ejes la colaboración público-privada, ¿no? La empresa privada es muy importante para todo, para la economía, es un motor fundamental, y las políticas públicas son importantísimas, ponen el marco para que las empresas prosperen y, y la combinación entre ambos es virtuosa cuando se usa con inteligencia. Doctor, Menciono, sí, 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 que quería mencionar. innovaciones, buenas noticias. Sí, yo le Menciono, quería preguntar, antes de hablar de las innovaciones, las buenas noticias, para que lo puedas incorporar. Hay un acuerdo, ¿no? de la ciencia meteorológica, ¿no? Que habla de reemplazar las energías sucias por energías limpias. Usted lo decía en el artículo y en el informe, que la solución está en maximizar en la economía de fuerza que usted hablaba, por ejemplo, en materia del uso de la prevención de los incendios, pero en el uso de energía solar, de energía eólica, de la energía mareomotriz, el hidrógeno y otras no contaminantes, estas energías limpias. Usted nos decía en ese artículo que en Europa, a pesar de que el 60% de la energía empleada es limpia, que ya estamos hablando de un número importante, pero usted nos llama y dice, bueno, pero esto viene lento. Entonces usted me estaba hablando de innovaciones, nos quería hablar recién que hay innovaciones. ¿Qué nos qué nos puede mostrar de estos ejemplos de la utilización de estas energías limpias que, por ejemplo, sea en Europa o en otros lugares que usted pueda poner como referencia, ¿no? claro, es muy buena la pregunta, como siempre, Juan Domingo, porque
se está insistiendo en propulsar, por un lado, macropolíticas que ataquen las causas mismas del cambio climático, que son todo este desequilibrio de la atmósfera, que con los gases invernaderos y con los combustibles sólidos, que empuja cada vez más carbonizar, por ejemplo, usar minas de carbón en esta época es casi una provocación, porque sabemos los desastres absolutos que producen. Lo ha explicado una y otra vez la Organización Meteorológica Mundial, que dice no hay otra política más importante en cuanto al medio ambiente que cambiar la matriz de energías sucias que está proporcionando la mayor parte de la energía por la resistencia total de los productores de combustibles sólidos a dejar los combustibles sólidos. Hay que cambiarla por energías limpias. Y entonces, si la pregunta es cómo, se sabe. Y se sabe perfectamente, se ha ido perfeccionando cada vez más. eh, Todo lo que tiene que ver con las energías limpias, y hay países como los nórdicos que mencionamos con frecuencia, que teniendo petróleo, como sucede en el caso de Noruega, están construyendo energías limpias utilizando el mar, las olas del mar. eh, y hay cada vez más hallazgos y desarrollos en energía solar, eh, eh, que cada vez más, y en energía eólica, ¿no? Entre las principales. Y el hidrógeno aparece como una gran fuente posible de energía limpia. Todo esto lleva a que la energía limpia hoy es más barata que la energía sucia. Entonces no tiene sentido seguir golpeando al clima y provocando su reacción furiosa con los desequilibrios climáticos, cuando hay una inversión muy rentable para las empresas socialmente responsables, que es invertir en un futuro de energías limpias. Y la sociedad aprecia mucho eso. Esas empresas son valorizadas especialmente porque es visible que contribuye a la sociedad. Es el ejemplo, el macro ejemplo de las empresas que propulsaron el automóvil eléctrico. El automóvil eléctrico va a ser el automóvil del futuro, no hay, toda la evidencia va en esa dirección. Y ese automóvil eléctrico ha sido una cuestión empresarial, y es que avanza cada vez más. En todos lados se publicó la noticia de que China inventó ahora cómo producir las baterías que se usan para el automóvil eléctrico, cómo dárselas al automóvil en 5 minutos. O sea, en 5 minutos se puede cargar por 400 kilómetros. ¿Eh? O sea, eso revolucionó todo la aplicación de la inteligencia artificial, porque con inteligencia artificial, y son empresas, ¿eh? Son empresas. Eh, Querido amigo, esas son las macropolíticas, pero yo le quiero mostrar muy rápidamente cómo en América Latina, con inteligencia empresarial y combinaciones públicas-privadas, se hacen cosas sorprendentes. En las últimas semanas tuvimos dos cosas, dos emprendimientos muy sorprendentes.
Uno es el emprendimiento de la gran planta eólica que se armó nada menos que en uno de los lugares más desiertos de todo el planeta, el desierto de Atacama, en Chile. El desierto de Atacama no hay nada. Se creía que no hay nada, pero el gobierno y la iniciativa privada, sin la empresa privada no se hubiera podido hacer, descubrieron que hay una de las energías más puras de la naturaleza en una cantidad inagotable, la energía eólica, y construyeron un complejo con 150 por ahora, 150 plantas que atrapan la energía eólica y la transforman en energía limpia y la llevan inmediatamente al sistema eléctrico. Eso es una inversión de 900 millones de dólares, ¿no? Que las ha aportado fundamentalmente la empresa privada. El Estado ha dado, la política pública ha dado todo el apoyo. Es una experiencia, es una buena noticia en gran escala porque los otros países que tienen energía eólica pueden hacer cosas semejantes. Y la segunda buena noticia de gran impacto es en la misma punta de Atacama, pero en otro lugar se descubrió que abajo, las aguas profundas, había una zona llena de litio, ¿eh? Mezclada con agua salada totalmente, con aguas subterráneas. Y se resolvió producir el litio, sacándolo de allí, depurándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los minerales más codiciados del planeta. Y resulta que en el desierto debajo se necesita empresa privada y se necesita facilitación, estímulos del sector público y se está haciendo, ¿eh? Se comenzó a hacer en escala cada vez mayor y con unas expectativas fenomenales porque Chile como Argentina, como Bolivia, tienen de las reservas mayores de litio de todo el planeta. Y litio los que está buscando la industria de los automóviles eléctricos, etcétera, y otras industrias, porque tiene aplicaciones multiplísimas. Son buenas noticias porque muestran que no es imposible cambiar a energías limpias y a nivel de macropolíticas, como lo está haciendo Europa, y no es imposible hacer una alianza estratégica entre sector público y sector privado, que es la base de políticas estructurales en todo este campo. Profesor, doctor, otro tema con el que nos enfrentamos, que usted también nos describe en este artículo, que lo pueden encontrar en www.elobservatoriodeltrabajo.org, usted nos habla de de la desigualdad y de la pobreza también, donde nos dice que 6 personas acumulan más que el 51% de la población mundial y que hay 5.000 millones de personas que no tienen ni alimentación saludable, ni hábitat razonable, ni sistemas de protección adecuados a la salud, a la educación, a la protección social. Y también nos describe el gran problema que tiene el mayor generador de empleo, que son las pymes, que no tienen acceso a los créditos y por eso, bueno, la pobreza y la desigualdad van creciendo cada vez más. Y usted nos muestra algunos ejemplos, ¿no? De los países nórdicos que nos dice
que ellos muestran con acciones concretas y con políticas activas, que ya hemos hablado en más de una oportunidad sobre estos temas, gestando empresas socialmente responsables, casi eliminaron la pobreza. Usted nos muestra ahí un faro. ¿Qué nos puede decir sobre la desigualdad y la pobreza y esto que usted nos describe en el artículo? Claro, vamos a juntarlo siempre como hacemos en nuestro pensamiento eh, que, que ha tenido resonancia. eh, Juntémoslo siempre, sector público, empresa privada y como tú dices muy bien, falta de acceso al crédito para las pymes. Las pymes son más del 95% del empleo de América Latina. Entonces, junto con las cooperativas, las cooperativas surgieron ante la falta de crédito como uno de los factores fundamentales, ¿no? Etcétera. Las pymes y las productoras, los productores pequeños necesitan crédito. ¿Y de dónde puede salir? Bueno, pregúntenle al Grameen Bank, una empresa privada no pública, sin fines de lucro, el banco que está prestando pequeños créditos en 80 países en el mundo, el modelo que nació en Bangladesh, liderado por el premio Nobel Mohammad Yunus, que mejoró con pequeños créditos la vida de una parte muy importante de los microempresarios. En Bangladesh se está repitiendo, se replicó en 80 países, incluso estaba presente en la Argentina. Pero se requiere apoyar con políticas públicas y con alianzas, ¿no? Y con alianzas. Hay bancos muy importantes en América Latina que lo han entendido muy bien, que han entendido que deben abrir líneas especiales para las pymes y para las iniciativas de abajo la pirámide, se lo llama, de los pequeños productores, frente a otros que han cerrado la puerta y que piden que se tenga mucho dinero para prestar dinero. No, no, no. América Latina necesita crédito para microproductores y no es una declamación. El microcrédito está llegando a más de 600 millones de personas y les da la oportunidad. En más de una oportunidad nos habló sobre el tema de la ética en estos programas que hacemos en cada inauguración de cada observatorio del trabajo. En el día de hoy estamos con esta entrevista en profundidad, reflexionando sobre estos retos que tiene la responsabilidad social empresarial para este año 2025. Y usted nos habla también de la ética siempre, ¿no? Nos habla de la gobernanza ética, citando a Francisco en más de una oportunidad, como también en las reflexiones espirituales a escrituras de la Biblia, a personalidades que también han gestado con su acción una ética que sirvió como faro para orientarnos, y también sagradas escrituras de otros libros como el Talmud y como rabinos y como personalidades de nuestras religiones que iluminan, ¿no? Con, con, con sus pensamientos y con sus acciones.
Y tenemos este desafío, ¿no?, de la inteligencia artificial que se nos presenta en este tiempo. Eh, ¿qué nos puede, qué nos puede reflexionar para que no solamente los empresarios, sino los profesionales que están incursionando en esta área, qué reflexión ética nos puede decir para tener una mentalidad, para poder orientar bien, para que se use para el bien la inteligencia artificial? El Papa Francisco es una persona de las más ocupadas del planeta, ¿no? Eh, ha, ha trazado directivas éticas en multiplísimos campos, especialmente la pobreza, la defensa de los inmigrantes, eh, la defensa de todos aquellos que sufren violaciones de derechos humanos, y se ha tomado el tiempo para abrir toda una línea en el Vaticano totalmente pionera sobre inteligencia artificial, porque el Papa, Dios preserve su salud, mira hacia el futuro y dice, la inteligencia artificial es una oportunidad excepcional para el género humano, pero sí está regulada por la ética. Y ha creado foros especiales. En el Vaticano hay una actividad febril en torno a la inteligencia artificial, digamos, para tratar de aportar elementos a una reflexión que tiene que involucrar a los supergerentes, digamos, de las grandes multinacionales de inteligencia artificial y a la nueva gerencia. Hay que formar personas, y si no se la forma éticamente, estamos en riesgo, advierte una y otra vez el Papa. Y esa reflexión está presente asimismo en el judaísmo, en la fe evangélica, en las religiones principales, a través de la idea de responsabilidad. Aquel que maneja riquezas y tecnologías excepcionales, debe tener un nivel ético elevadísimo porque se juega los destinos colectivos. Doctor Clisber, para culminar esta nota, nosotros siempre lo hacemos en nuestras secciones que nuestra audiencia puede escuchar en nuestro Observatorio del Trabajo. En cada programa, cada martes, en nuestro inicio, tenemos la sección Clisber, donde trabajamos temas de informe de RCE, reflexiones espirituales, buenas noticias también. Y bueno, terminamos siempre con una reflexión espiritual, ¿no? Y en el día de hoy, más que una reflexión espiritual que me gustaría que esté, me gustaría que le des un mensaje a esos líderes empresarios del mundo, a esos jóvenes profesionales que se están formando en las universidades o en las escuelas de negocio, o que le toca dirigir una compañía en el día de hoy, gobiernos, también le toca dirigir a los gobernantes, o aquellas personas que están en la sociedad civil que tienen una responsabilidad. A esos líderes nos gustaría que le des una reflexión, que le des un mensaje, algunas sugerencias de cómo desarrollar su proyecto profesional, sea cual sea. Nos gustaría culminar esta entrevista contigo con eso y con una reflexión espiritual, como siempre, para no perder la costumbre.
La vida es una sola, estimados amigos, empresarios y líderes profesionales jóvenes, la nueva generación. La vida es una sola y así lo ha hecho el plan divino. Y qué linda esta iniciativa en Buenos Aires, en la Argentina. Es una buena noticia también, desde ya que se llama 90 y seguimos contando. La lanzó un profesional de 93 años, que llamó a reunirse las personas mayores de 90 años para ver qué cosas todavía pueden hacer y qué cosas han hecho, hacer balance y mirar para adelante. Y está reuniendo, recibió una avalancha de pedidos de integración a esta. La vida es una sola. Aprovechenla para ser muy productivos, hacer muy productivo a la sociedad. Los empresarios son los grandes provocadores tecnológicos, los convocantes de la innovación tecnológica, pero al mismo tiempo no se aparten del camino ético, porque el juicio final lo van a hacer haciendo un balance ético, ¿no? ¿Qué hice por quién? Ese juicio lo empezó, lo abrió Jesús de Nazaret cuando dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo continuó Moisés, utilizando la misma idea: hagámonos los unos responsables por los otros. Cuando hagan el balance y se pregunten qué hice por la familia, ya por mi propia familia, qué hice por la sociedad, qué hice por los otros, qué hice en términos de solidaridad, de manejar las empresas, mirando alrededor, al costado, en todos lados, para tratar de aportar ese balance ético del que puedan mirar con orgullo mis hijos, las generaciones posteriores. Puede ser un ejemplo para los empresarios jóvenes y para los líderes jóvenes, y construir países preparados y resilientes en lo ético. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bernardo Clifford. Le recuerdo a nuestra audiencia que pueden leer los artículos del doctor Clifford en nuestro Observatorio del Trabajo, en la sección de RC, en www.observatoriodeltrabajo.org. Ahí él tiene los artículos. El pasado mes tuvimos un artículo donde habla sobre el tema del acceso a los alimentos, un tema que nos preocupa, que vamos a desarrollar el mes que viene, un programa específico convocando a alguna organización, a alguna startup o alguna iniciativa en esta materia. eh, y pueden también todos los martes, aquí en nuestro observatorio, en el inicio del programa, en el inicio de nuestra agenda de observatorio del trabajo, la sección de responsabilidad social empresarial. Porque como él lo dijo en sus palabras finales, ¿qué hacemos por los otros? Eso es lo que pensamos nosotros cuando lo convocamos y él nos dio todo su casuística, su tiempo, desde Nueva York, desde donde esté, trayéndonos estos informes, estas buenas noticias, estas reflexiones espirituales, porque entendemos que
que nosotros desde este lugar, desde este Observatorio del Trabajo, con esta acción estamos haciendo algo más por los otros. Así que gracias, doctor Clisber, y nos vemos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo, pero no en la entrevista del día, como siempre en la columna Clisber. Hasta el próximo martes y quédate aquí en Radio Cultura. Te saluda Juan Domingo Palermo desde el Observatorio del Trabajo.